Jo no cante per la ve, ni tampoc per la seguida. Jo no cante per la veu. Chaya. Bienvenidos a esta entrevista que realizamos para esta edición un poco especial y totalmente online del Festival La Alternativa, con Alfonso Amador, el director de Camagroga. Camagroga, que es una película que habla sobre el conflicto de la huerta valenciana y que ha tenido un recorrido por el Festival de Sheffield, Doc Leipzig, la Mostra de Valencia y Doc Lisboa. Bueno, vamos a empezar la entrevista, que yo espero que sea más bien una conversación con Amador, que nos va a explicar los pormenores de este documental, que es su segundo documental. Tu documental anterior había sido 50 días de mayo, ensayo para una revolución, y también pues tienes amplia experiencia en ficción, en cortometrajes, y también con la película Enxaneta, que es del 2012 también, del mismo año de 50 días de mayo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero de todo, a mí me gustaría preguntarte cómo te viste inmerso en este proyecto y lo típico, si tú lo elegiste o te eligió él. Pues fue un proyecto que me sobrevino. Me eligió él, como por ejemplo también el de 50 días de mayo. Como muchas cosas voy descubriendo que me pasan. Es decir, uno quiere hacer proyectos encargados y de repente aparece otra cosa. En este caso, para nada yo tenía pensado hacer una película sobre la huerta. En este caso, la cosa parte del momento en que yo, a mi vuelta a Valencia, después de mucho tiempo de vivir fuera, con un amigo de la infancia, nos vamos a la huerta a alquilar una parcela de estas destinadas al autocultivo, pues para pasar nuestros ratos juntos y cultivar nuestras cosas y ver qué hacen las plantas. Y en mi caso, para desconectar. Quería un lugar para no pensar, básicamente. No pensar en mi caso es pensar en el cine, precisamente, que a mucha gente, y yo incluido, nos depara muchas veces muchos sinsabores. Entonces, de hecho, iba como con orejas de burro. Es decir, yo lo que voy es a crecer las plantitas y a cultivar. Y no voy a plantar el ojo en ningún sitio. No voy a hacer una película sobre la huerta. El problema, que luego no fue problema, es que el casero, la persona que nos alquilaba la parcela, resultó ser Antonio, que nos llamó la atención desde el primer momento y luego con el venir del tiempo, pues finalmente, me fui conociendo, pues empecé a mirar, empecé a pensar en que a este señor yo quería firmarle. ¿Y en qué momento decidiste que tenías que hacer una película muy centrada en Antonio, en su familia y en este proceso de transición y de relevo que hay entre él y su hija Inma, ¿no? Que es la que toma el relevo de la huerta? ¿En qué momento dijiste, es esto? Vale, es un proceso muy paulatino. Yo, digamos que hay veces que preguntan, ¿y la preproducción de la película cómo fue? Bueno, pues la preproducción de la película fue lo que puedes llamar un trabajo de campo, que no lo era, pero es trabajo de campo pues cuando llevaba 2 años. O sea, 4 temporadas, 4 estaciones, cultivando en la huerta que él nos alquilaba, conociéndole a él, conociéndole a ella, viendo su trabajo de una manera un poco más superficial que lo que luego fue la película, porque en la película estuve ahí codo con codo durante 1 año y medio, entonces les veía hacer cosas, les escuchaba. Entonces el enamoramiento por Antonio vino desde que lo conocimos y nos vendió la parcela como lo hizo, ¿no? Pero luego, conociéndole más, finalmente la cosa, mi ilusión era que yo quería filmarle a él. Básicamente era filmarle a él, o sea, de una manera muy sensual, sin ninguna idea concreta, más
filmar cómo trabaja, cómo mueve la azada, cómo habla de las plantas, cómo fuma, por ejemplo, cómo se lía los cigarrillos. En principio era un ejercicio autoconsciente de recuperar el cine, pero desde el placer más absoluto. Es decir, yo quería filmar las plantitas y a Antonio. Este era como el impulso básico. Lo de la transmisión y la sucesión, que es lo que suele pasar en el documental y por eso es maravilloso y engancha tanto, apareció cuando yo ya estaba filmando. Yo no sabía qué película iba a hacer. Más que yo me voy con él a filmar. Lo que pasa es que en una de esas conversaciones que le filmo, de repente veo que está explicando claramente su situación y de repente encajó todo lo que yo había visto y toda la manera de trabajar de ellos y todo su día a día en esa circunstancia. Entonces, yo no sabía lo de la transmisión hasta que empecé a filmar. Entonces, ahí es donde encontré la película y ahí empecé a mirar en esa dirección. Pues sobre el terreno, por así decirlo. Fue sobre el terreno. Y claro, tú no estabas tan familiarizado con los trabajos de la huerta. No. No. Claro, yo había tenido una huerta mucho tiempo atrás en otro lugar, me había gustado la experiencia, era una cosa así como muy aficionado. Y luego en Valencia, que yo crecí en Valencia, pero en mi recuerdo de infancia la huerta era un lugar que siempre fue marginado y claro. tenía existencia. Toda esa riqueza cultural y patrimonial y tal, era como que el grueso de la ciudad no importaba nada. Entonces no tenía familiaridad alguna. Empecé a verla porque al ir ahí empiezas a ver cómo trabajan y tal, pero no era de ese entorno ni nada por el estilo. Claro, yo me pregunto ante esto si este encuentro con la huerta, que es buscado y que es parte de un retiro, te hace redescubrir tu propio trabajo como cineasta, con la cámara. Todavía lo estoy pensando o entendiendo, pero creo que sí, sobre todo porque el impulso para filmar, para rodar, es completamente diferente a mi manera de proceder normal. Es decir, normalmente, no sé si, y a partir de ahora puede que no lo sé, por eso tu pregunta procede, lo de redescubres una manera de hacer. Normalmente siempre tiendo a querer comunicar algo o hablar de algo o tratar algo. ¿Vale? Aunque a veces esos proyectos surjan como efectivamente imágenes, pero voy a algún lado. En este caso, incluso, no voy a decir que, pero sí me lo impuse. La imposición era solamente quedarme con el afán de filmar lo que me gustaba y me apetecía, sin tener mucha preocupación por aquello que estaba contando. Y luego también había un ejercicio muy físico, muy concreto de mirar por la cámara. Yo iba a ser el operador. Sabes que últimamente, en los últimos 10 años para acá, pues andamos todo el mundo con las camaritas de fotos que son de cine, pero que son así, que miras. Entonces, yo, de hecho, lo que conseguí fue una cámara más grande, más gorda, más para mirar. Quería tener la posición de no mirar por el visor, sino, o sea, mirar por el visor, pero como si fuera un operador. Entonces, esa relación física con el encuadre y con el mirar era otra cosa que había perdido y que quería recuperar. Eso tiene que ver con la elección del formato, porque es este formato cuadrado que remite de alguna forma a los orígenes del cine, esa idea de posar la mirada sobre algo como si fuera la primera vez que se ve. Esto por un lado, pero luego también tiene que ver la idea de estar filmando un lugar que, aunque es absolutamente hoy contemporáneo, de alguna manera aparece anclado en el tiempo. Es decir, había imágenes, porque ellos, por ejemplo, todavía utilizan máquinas de los años 70 que funcionan perfectamente y que recomiendan y reparan y hacen cosas que perfectamente podrían estar 50 años atrás.
Entonces, esta idea de lugar encallado en el tiempo, donde parece que no ha transcurrido el tiempo, que también venía a subrayar de alguna manera otra cosa que me iba dando cuenta sobre la marcha que estaba filmando, que es efectivamente el mundo analógico, el mundo que ya no cabe, mundos, lugares, ambientes, entornos, maneras que desaparecen. Me pareció muy apropiado encuadrarlo de esa manera, como si la cosa fuera un pase de diapositivas y sé que es completamente artificioso, pero es que el artificio, es decir, la consciencia de la película, la autoconsciencia de la película como tal, era una cosa a la que no quería renunciar. Es decir, para nada hay el pulso de yo estoy aquí, soy uno más y miro de una manera invisible. No, yo soy un extranjero, yo soy uno que viene con una mirada que efectivamente no está relacionada con esto, pero que está fascinado y mira desde su instancia. Y su instancia es una película. Y la película está, bueno, el principio lo dice todo, porque empiezas con diapositivas. Hay una diapositiva que es finalmente un plano congelado que se pone a rodar y luego la película acaba con un plano congelado. Es decir, el marco de la conciencia de que esto es una película y así va, y hay uno detrás mirando, está presente siempre, incluso cuando hablo con ellos o cuando muevo la cámara porque llueve, ¿sabes? Esas cosas están muy presentes a conciencia. Y también tienen que ver con ese encuadre artificioso, ¿sabes? Que es pues, un 4/3 que ya no se usa porque no es lo natural, etcétera, etcétera. Bueno, a mí esta idea tan central del fluir del tiempo que se materializa en esta idea de transmisión de conocimiento que hay entre Antonio, su hija, pero también el nieto, Marc, que hace como un pequeño documental para el colegio, intentando retratar lo que hace su abuelo. De alguna forma, la mirada de Marc, el nieto, es la más similar a nosotros como espectadores, a la nuestra, porque él también es como si estuviera descubriendo el trabajo de su abuelo. Y en este punto yo te quería preguntar cómo surge la colaboración con Marc en la escena en la que él entrevista a su abuelo y le pregunta por vocabulario relacionado con el trabajo del campo. Y si te ves reflejado tú en él también. Claro. A ver, ahí hay varias cosas. Primero, lo de Marc es otra de estas cosas milagrosas, estas cosas que suceden cuando estás en el proceso de hacer una película, que es que un día que yo había quedado con ellos que iban a quemar la paja de la chufa en uno de los campos, está este niño, que es el hijo de Inma, que es Marc, al que yo no conocía, y está con una cámara. Entonces yo le pregunto qué está haciendo, y lo que está haciendo Marc es exactamente lo mismo que yo. Está haciendo un trabajo para el cole sobre el trabajo y el oficio de su abuelo y de su madre, o sea, lo mismo que yo. Entonces, a partir de ahí, claro, yo no podía dejar pasar esa oportunidad. En términos narrativos, visuales, emocionales, o sea, resulta que el pequeño, el heredero final, ¿no? Que tú vas a ver si lo será o no, está haciendo un trabajo para el cole en vídeo, como yo. Entonces, a partir de ahí, empezó un camino en paralelo. Y lo de la entrevista, que hay veces que cuando reviso la película, cuando lo pienso, me gusta mucho esa secuencia, pero de repente digo, igual ahí me pasé y no debería estar. Claro, lo que yo no pude evitar plantearles a Inma y a Marc es, oye, para la película de Marc, a lo mejor necesitas una entrevista. Como yo tengo un equipo profesional, si quieres la haces tú y yo la filmo y lo tienes en buena calidad y todo perfecto. Entonces dijeron que sí, de tal manera que ahí sí que la induje un poco porque no podía dejar pasar la oportunidad. Lo que luego fue milagroso también es que las preguntas que Marc le hace, que son las que yo hubiera necesitado exactamente si yo hubiera decidido hacer una película de entrevistas para que la gente se sitúe y entienda, esas preguntas las llevó escritas Marc. Y Marc le preguntó cosas que a mí me interesaban, sobre todo al final, cuando la cosa se torna un poco política y le dice cómo ves el futuro de la huerta y qué es lo que pasa en la huerta, que yo a Marc no le había indicado de ninguna manera. Entonces, me encuentro con esta doble bendición, digamos. Y entré a la exposición de Marc en el cole.
que ahí era ya de suyo, era ya hablar con Inma y decir, oye, ahora, para terminar la historia de Mar, cuando él los ponga en clase, yo quiero ir a filmar. No, seguramente a Marc le salió automáticamente la pregunta de contenido político, de dimensión política, porque es algo que él escucha en casa. Me toca la vida igual, hostia. Tinc ganes d'acabar. No t'heu dit mai, no? Però ja fa uns anys tinc ganes d'acabar. I això tu ho has dit, i jo tu eres teu. Però, hòstia, i acabaré quan me vulgui. Tu no acabaràs mai. Pero me pesa, me pesa. Yo te quería preguntar si en este proyecto la dimensión política, esta mirada política, estaba desde el comienzo o también fue una cosa que se fue articulando, por así decirlo. Se fue articulando. O sea, en este proceso de grabación y de disfrute exclusivamente en el que yo me meto, por momentos había un cierto sentimiento de culpabilidad, entre comillas, porque normalmente el cineasta que era yo hasta entonces hubiera querido contar la dimensión política del conflicto, la huerta, qué es lo que pasa, y yo iba a las plantitas de Antonio. Y entonces era como, no, mi ejercicio son las plantas de Antonio y no te desvíes, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, estas cosas, la parte política, eran cosas que pasaban en la huerta, que sucedían orgánicamente, que el 1 de julio había una manifestación. Entonces, claro, que yo iba a lo que iba, no iba a perder comba de eso. Lo grabé, pero en principio la idea era, esto es una cosa más que sucede en la huerta, ¿vale? Aunque sabía que luego eso se iba a tornar político. Pero de lo que me di cuenta, y es donde de nuevo me hice fuerte, y esto es una manera literaria de verlo, pero creo que es así, es que el gesto primero mío de grabar a estos agricultores ahora que hacen ese trabajo, que a nadie le importa, que tal, que cual, etcétera, etcétera, eso ya es un gesto político. Político ampliamente entendido. Yo no iba a hacer un reportaje para explicar cuáles eran las condiciones concretas de expolio y de muerte de la huerta. Pero me daba cuenta de que mi apuesta, el alinearme, el irme a trabajar con ellos, eso de alguna manera ya era un impulso político. Que luego no me extraña que se vaya filtrando. Desde poner la cámara directamente en una manifestación del colectivo Perlorta hasta todas las otras cosas que salen, por ejemplo los coches en el proceso de montaje. Yo había grabado secuencias de coches solo atravesando la huerta y quería ponerlos, pero con el montador, con el Sergi Díez, la cosa era, no hace falta que los pongas con una secuencia nodal porque los coches van a estar detrás siempre y eso se va a ver, es lo que al final pasa. Están como acorralados por ese entorno de progreso o de vete tú a saber qué, que no puede no salir. Claro. De hecho, el montaje se alteró por el derribo del Fort Barraca, ¿no? Tengo entendido. Claro. Hay una secuencia en la que, claro, porque se supone que sigues las actividades durante un año cronológicamente, pero creo que ese evento en concreto alteró el proceso de montaje de la película. Claro, ese es el tercer milagro. Es que yo en invierno me invitan a una paella de amigos que hacen todos los años los labradores de la huerta, que es una paella específica que hay en esa zona y tal, y la hacen en este Fort de la Barraca, en esta casa que era la masía de Modellos que ya no la utilizaban y tal. Sí, es una de las secuencias de la película, de hecho. Sí, y entonces ahí me explican que hay un plan de ejecución de la autovía que pasa por ahí y que está en peligro el Fornese. Entonces, la demolición y el comienzo de las obras no habían empezado cuando yo había terminado de rodar y monté.
y estaba en postproducción. Y cuando estaba en postproducción, o sea, haciendo sonido ya con el corte final, entonces dan fecha, entonces la gente se atrinchera ahí, entonces la Guardia Civil, entonces de repente hay unos días en los cuales finalmente filmé la demolición. Lo que hice fue, más que alterar, parar, bueno, alterar sí, porque tuve que hacerle hueco. Parar, montar esa secuencia de la destrucción que narrativamente procedía completamente, que completaba la película e incluirla, encajarla. Pero ya todo lo pasado, ya había pasado mucho tiempo desde que yo finalizado el rodaje. Bueno, yo creo que fue una decisión acertadísima, no se podía tomar otra. Aquí yo sí que, hablando ya de la naturaleza política y del gesto político que supone hacer esta película, yo quería volver a tu documental anterior, 50 días de mayo, ensayo para una revolución. Claro, son dos películas que están montadas con criterios y con una forma absolutamente diferente. En 50 días de mayo hay una sucesión de discursos a raíz del 15M en la plaza de Valencia. Y claro, también esta idea de transición o de transmisión está ahí, porque ese documental acababa pues trazaba todo el arco de esplendor del movimiento, del frenesí de la gente que se atreve a hablar y indicaba un poco, mostraba también el momento de que, bueno, pues hay un declive, nos tenemos que ir de la plaza, tenemos que abandonar el espacio. Claro, aquí hay un gesto político también que también consiste en una transmisión, en este caso de conocimiento. Y a mí me gustaría saber si, a pesar de que ambas películas son formalmente muy diferentes, tú encuentras una conexión no solo por contexto, por los contextos que se están retratando, sino precisamente por el gesto político que suponen y que retratan, porque el trabajo en el campo también tiene que ver con política. Sí, yo creo que sí que están emparentados, aunque son formalmente diferentes y aunque el 15M era explícitamente político. En esa película de la que hablas, mi proceso fue otro. O sea, mi proceso fue desde yo me sumo a la revolución desde mi posición de cineasta, entonces yo iba a hacer un panfleto y yo empecé queriendo hacer una película anónima hasta que en el propio proceso y en las decisiones que voy tomando me doy cuenta de que no, de que yo tengo que asumir la autoría y de que esta no deja de ser mi visión y mi mirada desde el propio momento en que yo lo único que me interesa es grabar los discursos y trazar todo el arco dramático, digamos, de ese personaje que era la asamblea, solamente con las voces de la gente que tomaba la palabra ahí. En la huerta es completamente distinto desde el momento en que encuadro de otra manera. Lo que quiero es retratar las cosas con precisión, pero en lo que las dos son absolutamente hermanas es en el retrato de procesos, que los procesos significan tiempo, ¿sabes? Creo que ese es el rasgo más común entre ellos, porque es verdad que es lo mismo, o sea, el de la huerta es el paso de un año y dentro de la explicación de los trabajos trata de ser absolutamente preciso en ese proceso, en el proceso del trabajo de la chufa, ser muy minucioso para que no se escape nada. Y el de la asamblea de la plaza es todo ese proceso que está moldeado, honestamente moldeado, para que se reduzca en 1 hora y media lo que pasó en 45 días, que es todo ese auge, declive y caída que tú transmitiste. Entonces, creo que el núcleo o la columna vertebral de ambos trabajos es si no el mismo, o sea, si no exactamente el mismo, es muy parecido, que es este dosificar, trabajar con el tiempo y con los procesos. Entonces, que, si lo piensas, sí que tienen mucho en común. Y luego entiendo que
por mucho que uno quiera reinventarse y decir, no, yo lo que voy a hacer es filmar plantitas o no me interesa lo político, la mirada política igual nos precede. Quiero decir, a lo mejor la propia vocación vale suyo, lo lleva. Es decir, igual uno es cineasta de una manera política, porque lo que busca es la participación en la comunidad y mi manera de participar es filmando, con lo cual igual no me puedo sustraer a eso y siempre miraré de una manera política.